208 antes de la era común o antes de Cristo. Nos encontramos en el valle del Guadalquivir y muy cerca, a pocos kilómetros de distancia, se encuentran dos ejércitos acampados. Por un lado, en lo alto de un cerro, se encuentra el ejército cartaginés, dirigido por Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal Barca. Por otro lado, acampado, está el ejército oponente, romano. Lo dirige el general Publio Cornelio Escipión. Ha venido desde Cartago Nova, la actual Cartagena, con el objetivo de detener y acabar con el ejército de Asdrúbal. Pero se le agota el tiempo. Todavía hay dos ejércitos más, además de Asdrúbal, en la península ibérica y podrían aparecer en cualquier momento, reforzar a Asdrúbal y en superioridad acabar con el ejército romano, tal como le sucedió a su padre y a su tío tan solo unos pocos años antes. ¿Qué sucederá en esta batalla? ¿Cuál será el desenlace? Pues bien, antes de contestar a esta pregunta, en este episodio analizaremos otra pregunta que hace romanos y cartagineses enfrentados en la península ibérica. Bueno, pues bienvenidos al programa Al Sur de la Historia, concretamente a la serie Iberia en la Segunda Guerra Púnica, episodio 1, Casus Belli. Para contestar a la pregunta ¿qué hacían cartagineses y romanos en el Guadalquivir? Tenemos que remontarnos más atrás en el tiempo. Roma y Cartago eran dos repúblicas. Sobre su origen podemos decir que Cartago era una ciudad de origen fenicio. De hecho, cuando hablamos de guerras púnicas, púnico significa realmente fenicio. Es decir, los cartagineses eran de origen fenicio. Los fenicios eran un pueblo que proviene de Oriente Medio, de lo que hoy actualmente es el Líbano. Esta cultura, los fenicios eran comerciantes principalmente y fueron fundando colonias o ciudades a lo largo del Mediterráneo. Una de estas ciudades fue Cartago. Por otro lado, Roma era una ciudad en la península itálica, la cual, en un origen principalmente dedicado a la agricultura, fue poco a poco extendiéndose. Las dos ciudades expansionistas acabaron chocando en lo que se conocería como la Primera Guerra Púnica, y Roma venció. Así que en el año 241 se firmó un tratado, llamado Tratado de Lutacio, en el cual marcaba las condiciones del final de la guerra. Pues bien, ese tratado era bastante humillante desde el punto de vista de Cartago. En primer lugar, tendría que abandonar la isla de Sicilia y además tendría que abonar una cantidad exorbitada, tremenda de dinero, en concepto de indemnizaciones de guerra o compensaciones económicas a Roma. Además, como hemos dicho, Cartago era una ciudad de origen fenicio. Los fenicios eran comerciantes y lo cierto es que con el tiempo el ejército de Cartago se basaba básicamente en mercenarios. Mercenarios son soldados los cuales están a sueldo, hay que pagarles. Así que después de firmar el tratado de Lutacio, Cartago se encontraba sin dinero, humillada por Roma, y además ahora vienen a la ciudad los miles de mercenarios que habían estado luchando durante años contra Roma, derrotados, pero hay que pagarles. Pero es que ya no quedaba dinero. Así que se les dijo que no se les podía pagar. Y claro, miles de soldados armados que llevan luchando años, arriesgando su propia vida, y ahora se les dice que no se les puede pagar, pues como era de esperar, aquello provocó una violenta rebelión. Y fue el propio Amílcar Barca era el general cartaginés
que había luchado con aquellos hombres, que habían estado peleando hombro con hombro contra Roma. Pues bien, ahora era el propio Amílcar el que se debía encargar de sofocar y acabar con la rebelión. Y así fue. Finalmente, los soldados mercenarios rebeldes fueron ejecutados y derrotados. Así que, ¿qué debía hacer ahora la ciudad de Cartago? Estaba sin dinero, estaba hundida. Pues bien, en este punto habían dos facciones diferentes. Estaba por un lado Amílcar Barca y las personas que lo apoyaban, que pensaban que la mejor manera de volver a resurgir como potencia era conquistar lo que era la península ibérica. Pero claro, esta idea también tenía detractores, ¿vale? Tenía oposición. Por otro lado estaba Anón, que él lo que defendía era que la ciudad debía centrarse más bien en consolidar su poder y su comercio en el norte de África y dejarse de expediciones a lugares lejanos. Sin embargo, durante la guerra en la cual los cartagineses tuvieron que acabar con sus propios soldados mercenarios rebeldes, la guerra que se llamó la Guerra Inexpiable, seguramente porque no se escatimó en crueldad y violencia para acabar con esa rebelión. Pues bien, estando Cartago en esta ciudad, en esta situación tan de indefensión, luchando por su propia supervivencia, Roma aprovechó la ocasión y se anexionó en Cerdeña. Y cuando los cartagineses fueron a reclamar, Roma les impuso nuevas sanciones, adicionales a las que ya eran consecuencia del Tratado de Lutacio. Así que el sentimiento general del Senado cartaginés era de humillación. Así que ganó el bando que apoyaba a Amílcar Barca. Se decidió que se iría a la península ibérica a conquistar. ¿Y por qué? Pues permitidme en este punto hacer un inciso. ¿Por qué la península ibérica? Pues bien, la respuesta, si tuviera que resumirla en una palabra, sería plata, que era justo lo que necesitaban los cartagineses. Plata para pagar a mercenarios y volver a armar un ejército poderoso. Plata para volver a resurgir como potencia. Plata para, en definitiva, volverle a plantar cara a Roma. ¿Y quiénes habitaban en Iberia? Bueno, cuando hablamos de Iberia, Iberia es el nombre que le pusieron a la península ibérica, valga la redundancia, los griegos. ¿Y por qué le pusieron Iberia? Bueno, pues haciendo referencia al río Iber, el actual Ebro. Por lo tanto, Iberia significaría las tierras alrededor del Ebro, lo cual tiene sentido si pensamos que el Ebro es uno de los principales ríos de la península ibérica. ¿Y qué significa Hispania? Bueno, pues Hispania e Iberia son sinónimos. Hispania es el nombre que le pusieron los fenicios a la misma península. ¿Y qué significa? Bueno, pues hay diferentes teorías, pero una de las más aceptadas es que Hispania vendría a significar algo así como tierra de conejos. ¿Y por qué? Pues porque parece ser que a los fenicios les llamó la atención cuando llegaron a la península que habían muchos conejos y así que le llamaron tierra de conejos. En cualquier caso, las dos palabras son sinónimos. ¿Y quién habitaba Hispania o Iberia? Pues bien, habían diferentes tribus que tenían ciertos rasgos culturales comunes, pero que no formaban un poder unificado, ni militar ni políticamente. Podríamos diferenciar dos zonas principales dentro de lo que sería Iberia. Por un lado, lo que sería el sur y el este de la península ibérica, y en estas zonas habitarían tribus íberas. Y por otro lado, en lo que sería el centro y noroeste de la península ibérica, habitarían tribus celtas o celtíberas. Parece ser que migraciones de origen celta o indoeuropeo cruzaron los Pirineos y entraron en la península ibérica y con el tiempo pues se fueron mezclando cultural y o
étnicamente con los íberos y de ahí el nombre celtíbero. Además, en la costa del Levante se habían establecido algunas colonias griegas de comercio, es decir, eran colonias comerciales sin un propósito de conquistar, sino meramente de comerciar con los nativos. Y en el sur de la península, en lo que hoy sería la costa andaluza y parte del Levante, pues se habían ido estableciendo algunas colonias de origen fenicio, como por ejemplo Málaga, que hoy sería Málaga, o por ejemplo la propia Gadir, la que hoy sería Cádiz, que era una ciudad fenicia situada en una isla con el objetivo de comerciar con el Bajo Guadalquivir. Y este precisamente era otro de los motivos por los cuales Amílcar Barca pensó en ir a la península ibérica. En primer lugar, como hemos dicho, la plata, porque en la península ibérica había yacimientos de plata, por ejemplo en Sierra Morena, en lo que hoy es la provincia de Jaén, en lo que hoy es la provincia de Huelva y en lo que hoy es la provincia de Murcia. Habían importantes yacimientos de plata y de recursos minerales. Por otro lado, el Valle del Guadalquivir era una zona, y todo lo que hoy la costa andaluza, era una zona, como decimos, de influencia fenicia. Y los cartagineses eran fenicios. Así que era una cultura que resultaba más afín, no sería tan extraña. A priori, pues podría ser más fácil consolidarse ya que tenían lazos culturales. Otro motivo por el cual ir a Iberia es por la presencia de mercenarios experimentados. Como hemos dicho, los cartagineses preferían contratar soldados mercenarios para que pelearan en sus guerras, y en la península ibérica había muchos hombres que podían ejercer como mercenarios y de hecho ya lo habían ejercido durante la Primera Guerra Púnica y en otras guerras del Mediterráneo, así que podrían surtirse de hombres para luchar. Y luego también serían bases de aprovisionamiento. La península ibérica sería una buena base de aprovisionamiento. El valle del Guadalquivir, rico, fértil, con cereal, grano, etc. Así que no era uno, sino varios motivos los cuales hacían la península ibérica atractiva para Amílcar Barca y los cartagineses. Así que en el año 237 Amílcar Barca llega a Gadir, a Cádiz, y posteriormente desembarca en el valle del Guadalquivir. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, es verdad que el valle del Guadalquivir, con la tribu, por ejemplo, de los turdetanos, tenían fuertes lazos culturales con los fenicios. Pero una cosa es comercial y otra cosa es cuando llega un ejército invasor para explotar el territorio. Y aquella invasión de Amílcar Barca, que contaba aproximadamente con unos 20.000 hombres, además de caballería y elefantes, provocó una reacción violenta, bélica. Se formó una rebelión, se aliaron diferentes tribus y los reyes Istolacio e Indortes consiguieron reunir grandes ejércitos para enfrentarse con Aníbal. Sin embargo, Aníbal no solamente derrotó a estos ejércitos, sino además ejecutó a los reyes o príncipes rebeldes. Y en muy poco tiempo, en apenas 9 años, Amílcar ya había conquistado prácticamente todo el valle del Guadalquivir. ¿Cómo consiguió conquistar tan rápido? Bueno, pues la verdad que hizo, o utilizó, mejor dicho, diferentes tácticas. La primera, Amílcar no dejaba de ser un conquistador. Por lo tanto, la imponencia de su ejército, sus cualidades como estrategas, la violencia que empleaba junto con el terror y la crueldad en la ejecución de los líderes rebeldes, sin duda que contribuyó al sometimiento de las tribus locales. Pero no solamente con la violencia, también supo integrar a las élites locales en el ámbito cultural y político cartaginés. Además, fundó y engrandeció espacios urbanos, ciudades. Por ejemplo, fundó la ciudad de Acra Leuqué, que hoy se situaría en la actual Carmona, en Sevilla. Y además tejió una red de fortalezas, atalayas, por todo el valle del Guadalquivir. Y estos avances, estos éxitos, no pasaron inadvertidos para Roma
y en el año 231 mandó una embajada. La respuesta de Amílcar fue contundente. Estamos aquí, estamos conquistando porque tenemos que pagar una deuda con vosotros. Así que este es el objetivo de nuestra expansión por la península ibérica. Y aquella respuesta debió de satisfacer en cierta medida porque al fin y al cabo, mientras los cartagineses fueron pagando las compensaciones por el Tratado de Leutacio, pues en principio no debían de preocuparse. Además, en aquel momento Roma tenía sus ojos puestos en otras regiones, como por ejemplo en Iliria o en la Galia Cisalpina. Así que Amílcar se propuso someter ahora a los oretanos, una tribu íbera, belicosa, violenta, que además controlaba una zona muy importante, controlaba las minas de Sierra Morena. Y en Oretania habían dos ciudades principales. La primera estaría por encima de lo que sería Sierra Morena, en lo que es la actual Ciudad Real, y se llamaba Oreto. Y la segunda ciudad, que sí que estaba dentro del Valle del Guadalquivir, estaba al sur, era Cástulo, que estaría situada muy cerquita de lo que hoy es Linares. Pues bien, mientras Amílcar estaba asediando una ciudad oretana, de la Oretania, llamada Oretana de Hélice, era final del verano, decidió que con menos hombres podría conquistar aquella ciudad, caería, y por lo tanto tomó la decisión de que tanto los elefantes como buena parte de su ejército se fuera, marchara, levantara el asedio y fuera a pasar el invierno a la ciudad de Acraleuque. Aquello resultó ser un error. Uno de los reyes oretanos, o de los líderes oretanos, que en teoría era aliado de Amílcar, le traicionó y se presentó en el asedio, pero no para ayudar a Amílcar, sino para enfrentarse a él. Según nos cuenta Apiano, los íberos se presentaron con bueyes, toros, que estaban enganchados a unas carretas. Los soldados cartagineses, su primera reacción fue reírse. Claro, ellos eran soldados, mercenarios, experimentados, curtidos, habían vencido a ejércitos de hasta 50.000 hombres en el Valle del Guadalquivir, habían conquistado prácticamente todo el valle en 9 años, y ahora les venían con unos animales domésticos. Bueno, de la risa se pasó al terror, ya que los íberos, armados, que estaban detrás, con sus antorchas, prendieron fuego a las carretas. Los bueyes entraron en pánico y causaron una estampida que se estrelló directamente contra la línea cartaginesa. Lo habían conseguido. Los íberos habían conseguido partir la línea cartaginesa en dos, y en ese momento, sin tiempo para recuperarse, se abalanzaron sobre el enemigo. Amílcar Barca, viendo que la derrota era inminente, que estaban en inferioridad y estratégicamente vencidos, decidió atraer sobre sí el principal grueso de atacante. ¿Por qué? En aquel asedio estaban sus hijos, dos de sus hijos, Asdrúbal Barca y Aníbal Barca. Así que para protegerlos, hizo que cayera sobre él el principal peso del ataque. Así que, acosado, perseguido, al lomo de su caballo, intentó huir mientras peleaba en un río en el cual finalmente murió ahogado. Así terminó Amílcar Barca, el Rayo. En poco tiempo había conquistado el Valle del Guadalquivir y finalmente murió ahogado en un río acosado por soldados íberos. ¿Quién debía de ahora tomar el mando de esta nueva posesión cartaginesa y seguir con el plan de Amílcar? Pues bien, fue su yerno Asdrúbal, llamado Asdrúbal el Hermoso, quien acudió rápidamente a Iberia, hizo una incursión para ajusticiar y castigar a los traidores y fue nombrado general cartaginés en Iberia, de los ejércitos en Iberia. Así que Asdrúbal, una vez que había acabado con los rebeldes oretanos, había sometido a Oretania, que tenía en su control las minas de Sierra Morena, que eran muy ricas,
construyó una ciudad. Decidió que era mejor construir un puerto cartaginés propio en vez de tener que depender de sus aliados fenicios. Así que en un lugar inmejorable, en posiblemente uno de los mejores lugares del Mediterráneo para colocar un puerto, en lo que hoy es la bahía de Cartagena, fundó una ciudad, en el año 227 a.C. o antes de la era común, y la llamó Kart Hadesh, que significa la nueva Cartago. Y qué curioso, ¿no? Es decir, cuando Amílcar fue para Cádiz, para Gadir, Cartago se encontraba en una situación humillada, hundida, y ahora Asdrúbal el Bello construía una nueva Cartago que sería un reflejo de la ciudad africana. La construyó en una península que hay en una bahía, y esta península está rodeada por agua. El lugar es perfecto para fondear barcos. Y además, esta península, de la cual estaba la ciudad, está rodeada de agua, excepto por un tramo que está unido a la tierra, y en este tramo hay unos cerros, los cuales también sirven para defender la ciudad. Y además la ciudad quedaría amurallada. En esta ciudad, en Cartago Nova, construyó media docena de templos dedicados a las divinidades cartaginesas y construyó un complejo monumental llamado Arx Asdrúbalis. Así que esta ciudad iba a ser un puerto con una posición geoestratégica perfecta, muy cerca de África, para poder enviar todas las riquezas que estaban obteniendo en la península ibérica, enviarlas a Cartago, y además estaba muy cerca de las minas de lo que hoy es la región de Murcia. Así que Cartago Nova se convertiría en la joya y el esplendor del poder púnico en la península ibérica. Y en cuanto a su liderazgo en la península, si Amílcar Barca fue un conquistador, Asdrúbal fue más bien un gran diplomático. Él se daba cuenta de que una región tan grande era muy difícil de controlar siendo tan pocos efectivos, teniendo un ejército tan relativamente pequeño, y veía que los íberos es verdad que estaban atomizados en diferentes tribus, pero que en cualquier momento podían unirse y sublevarse y montar ejércitos rebeldes que ponían en peligro todo lo conseguido. Entonces Asdrúbal supo jugar con la diplomacia y, por ejemplo, en el caso de los oretanos, ese pueblo íbero belicoso, en el cual había conseguido incluso acabar con la vida de Amílcar Barca. Bueno, pues consiguió someterlos, pero de otra manera, con alianzas matrimoniales. Él mismo se casó con una princesa íbera y además hizo casar a su cuñado, Aníbal Barca, lo casó con una princesa de una de las principales ciudades de Oretania, de la que ya hemos hablado, de Cástulo. Casó a Aníbal con la princesa Imilce. Así que fue con diplomacia consolidando el poder político en la península. Pero no solamente con los nativos íberos. Este éxito de Asdrúbal, nuevamente, tampoco pasó inadvertido a los romanos, los cuales en el año 226 enviaron una embajada. Asdrúbal sabía que los romanos estaban en una situación complicada, que tenía muchos problemas internos y externos, y por lo tanto supo sacar un trato favorable. Y se firmó el Tratado del Ebro. ¿En qué consistía? Consistía en que la frontera natural sería el Ebro, es decir, que los cartagineses no podrían pasar en armas más allá de el río Ebro. Y el tratado también incluía una cláusula en la cual la ciudad de Sagunto, que era una ciudad de origen griego y que era aliada de los romanos, pues esa ciudad quedaría como una ciudad libre y por lo tanto tampoco se podría tocar. ¿Por qué fue un tratado generoso para Asdrúbal?
y los intereses de los cartagineses? Pues bien, la frontera natural la ponían en el río Ebro, pero es que los cartagineses no habían llegado hasta el río Ebro, así que de manera implícita les dejaba una región muy importante de la península ibérica para la cual seguir conquistando. Además, arrinconaba a las polis griegas, a las ciudades griegas comerciales del Mediterráneo, en las cuales cada vez ganaba más peso la zona cartaginesa. Y la verdad que, como hemos visto, Asdrúbal supo sacar partido con la diplomacia tanto de íberos como de romanos. ¿Y qué hubiera pasado de haber seguido Asdrúbal gobernando? Pues no lo sabemos. Quizás todo se hubiera estabilizado, quizás, o no. Pero lo que Asdrúbal no sabía es que las cosas iban a cambiar dramáticamente y muy rápidamente. El año 221, tan solo 5 años después del Tratado del Ebro, Asdrúbal murió. Pero no murió en una batalla, en un asedio, tampoco en una travesía, no. Fue asesinado por un esclavo. Por un esclavo, efectivamente. Según Apiano, autor clásico Apiano, nos cuenta que un esclavo, no sabemos exactamente su origen, podría ser íbero, aunque según Polibio nos dice que era celta, así que igual era un celta o celtíbero. La cuestión es que este esclavo asesinó a Asdrúbal. ¿Por qué? Porque parece ser que Asdrúbal previamente pues había mandado ejecutar a su dueño. Parece ser que los íberos tenían un código de conducta que se llamaba la devotio ibérica, o así la llamaron los romanos. ¿En qué consistía? Cuando un íbero juraba lealtad, hacía como una especie de pacto con un caudillo o príncipe o líder, este lo seguía hasta las últimas consecuencias. Íbero, celta o celtíbero, lo sabemos, consideró que debía acabar con Asdrúbal, ya que éste había acabado con su caudillo. Así que en el año 221 nuevamente se descabezó el poder cartaginés en Iberia. ¿Y quién había de coger las riendas de este proyecto? Pues bien, nada más y nada menos que el ejército, por aclamación popular, escogió a Aníbal Barca. Y Aníbal fue ratificado por el Senado como general de los ejércitos en Iberia. Si Asdrúbal había sido, como hemos dicho, diplomático, Aníbal iba a reemprender la actitud militarista y violenta de su padre Amílcar. Aníbal era joven, tenía tan solo 25 años, pero ya era un curtido militar. Desde niño había participado, junto con su padre, en la conquista del Valle del Guadalquivir. De hecho, antes de partir hacia la península ibérica, se cuenta que cuando apenas tenía 9 años, su padre le hizo jurar odio eterno a Roma. Después de la muerte de su padre, también fue jefe de la caballería cartaginesa. Así que tenía solo 25 años, pero era un curtido militar. Además, era muy carismático. Dormía en el suelo, pasaba las mismas fatigas, frío, calor, hambre, luchaba hombro a hombro junto con los soldados. Se ganaba la confianza de sus hombres. Por lo tanto, era carismático. Era un gran estratega, muy inteligente. Y ahora tenía mucho poder. Y le procesaba un odio tremendo, visceral a Roma. Como vemos, todo esto era un cóctel. Era una bomba de relojería. Una bomba de relojería que tardaría muy poco en estallar contra Roma. De hecho, entre sus primeras actividades como general en el año 220 a.C. fue una campaña contra los Orcades. Los Orcades era una tribu íbera al sur del Ebro, pero que todavía no estaba bajo la influencia cartaginesa. Volvió victorioso, había sometido a la capital, Altia, y había impuesto tributos a los íberos Orcades. Volvió para hibernar y a la campaña siguiente
hizo una incursión todavía más lejos. Recorrió más de 550 kilómetros con su ejército, con elefantes, cruzando valles, cruzando ríos, cruzando sierras. Llegó hasta las ciudades de El Mántica, la actual Salamanca en España, y Arbucala, en la actual provincia de Zamora. Asedió y sometió a estas ciudades. Y mientras volvía victorioso, a la altura del río Tajo, se enfrentó a una coalición de tribus íberas y celtíberas, entre las cuales había carpetanos, olcades y bacceos. Claro, en esta travesía tan larga se arriesgaba a que los nativos se hicieran una coalición y se enfrentaran a él. Y eso es justamente lo que le sucedió. Un grandísimo ejército, nos hablan las crónicas de 100.000 hombres, que superaban en número al ejército de Aníbal, a la altura del río Tajo, llegó para acabar con Aníbal y su ejército. Y aquí Aníbal demostró que era un brillante estratega. Él sabía que estaba en inferioridad numérica. Si se hubiera enfrentado en una batalla campal contra un ejército tan numeroso, seguramente hubiera sido derrotado. ¿Pero qué hizo? Cruzó el Tajo y simuló que se retiraba, que huía. La coalición celtíbera, al ver al ejército de Aníbal en inferioridad y huir, pues no se lo pensó dos veces. Como una horda desordenada, los íberos se lanzaron a cruzar el río Tajo, se lanzaron en persecución del ejército de Aníbal, pero no estaban huyendo. Aníbal situó la caballería al otro lado del río, de tal manera que los íberos, cuando cruzaban, los íberos que iban a pie, cuando cruzaban, eran ejecutados por la caballería, que con mucha movilidad y con la superioridad de estar encima de un caballo iba acabando con los soldados. Y los que no perecían por la caballería eran aplastados por los elefantes que también había colocado Aníbal al otro lado del río Tajo. Así que finalmente Aníbal derrotó a esta coalición, a este inmenso ejército de íberos y celtíberos, y volvió a Cartago Nova exultante, victorioso. Había emulado a Alejandro Magno, se había internado a zonas desconocidas donde ni griegos, ni fenicios, ni romanos nunca habían pisado. Había sometido ciudades, derrotado ejércitos. Y ahora cuando llega a Cartago Nova se encuentra que lo estaban esperando. Pero no un ejército, una embajada de Roma. Los romanos nuevamente estaban preocupados, pero ya cada vez más preocupados, porque veían la actitud de Aníbal, belicosa, incursiva, y los saguntinos, que eran aliados de Roma, habían estado preocupados de la situación. Así que los romanos se plantaron en Cartago Nova y le recordaron a Aníbal que Asdrúbal había firmado el Tratado del Ebro, que Sagunto era una ciudad libre que no podía tocarse. Pero Aníbal hizo caso omiso a la embajada romana y en el año 219 puso asedio a Sagunto. ¿Por qué asedió Sagunto? Quizás era para apoyar a las tribus íberas que estaban enfrentadas con Sagunto. Quizás era para provocar la guerra con Roma, cosa que en verdad deseaba. O quizás sencillamente era porque, preveyendo que iba a haber un conflicto con Roma, no podía dejar una ciudad costera como Sagunto, con un puerto que era aliada de Roma, la cual Roma podía allí enviar perfectamente ejércitos en su retaguardia. Quizás estaba asegurándose la retaguardia, no lo sabemos. La cuestión es que en el año 219 llevó un ejército inmenso y máquinas de asedio y comenzó el asedio de Sagunto. Los saguntos estaban decididos, resueltos a resistir. Además, tenían la esperanza que en cualquier momento podía llegar Roma, sus aliados, y Aníbal tendría que levantar el asedio. Pero pasaba el tiempo y no llegaba ningún refuerzo de Roma. Sin embargo, los saguntinos se resistían con ferocidad. Incluso llegaron a herir al propio Aníbal. Una jabalina se le clavó en el muslo. Perfectamente podía haberle seccionado una arteria y haber muerto.
pero no lo hizo, lo dejó malherido. Aníbal tuvo que reposar durante varios días, y en cuanto se recuperó, volvió junto con los soldados al asedio. El asedio se retomó con más crudeza aún, y por fin consiguieron hacer un hueco en la muralla. Pero los defensores saguntinos se abalanzaron con sus escudos a defender la brecha y lucharon sobre los escombros de la muralla. Lucharon con tanta bravura que consiguieron no solamente evitar que los soldados cartagineses entraran en la ciudad, sino que los repelieron y los persiguieron hasta el campamento cartaginés. Aníbal detectó que había fatiga y desánimo en sus soldados, así que decidió tomar unos días de descanso, en los cuales los animó, los arengó y les aseguró que el botín de Sagunto era suyo. Así que se reanudó el asedio con más fuerza. Los saguntinos habían aprovechado el tiempo, habían reconstruido el trozo de muralla que había caído. Pero volvieron las máquinas de asedio, volvió una torre móvil que también incorporaba otras armas de asedio que disparaban proyectiles que barrieron la muralla de defensores, y junto con la ayuda de soldados que iban cavando y minando la muralla, finalmente un trozo de la muralla cayó. Los cartagineses tomaron una parte elevada de la ciudad a modo de fortificación, pero los saguntinos consiguieron hacer como una especie de muralla interior a modo de barricada, el último reducto de resistencia saguntina. Pero ya no había esperanza. Los romanos no habían enviado ni una sola legión. Así que, en una noche, en un ataque suicida, muchos saguntinos decidieron salir para acabar con el máximo número de soldados enemigos. Durante el día hicieron una hoguera enorme dentro de esa barricada, digamos, de esa muralla interior, donde tiraron todos los objetos de valor que pusieron. Otros se lanzaron al fuego directamente para acabar con su vida, para quitarse la vida. Y finalmente cayó ese muro interior. Los cartagineses tomaron Sagunto. Aníbal mandó ejecutar a todos los saguntinos hombres, se tomaron prisioneros y se saqueó la ciudad. 8 meses, 8 largos meses de asedio, y Aníbal tomó la ciudad. Las noticias llegaron a Roma, y Roma envió una embajada a Cartago. Se reunieron en el Senado, los embajadores romanos junto al Senado cartaginés, y discutieron, deliberaron. El Senado cartaginés decía que si el tratado de Asdrúbal no era válido porque no había sido ratificado por el Senado, acogiéndose a asuntos políticos para justificar o para evitar tener que entregar a Amílcar. Y finalmente el embajador romano, Quinto Fabio Máximo, se dirigió al Senado cartaginés. Mostrándoles el pliegue de la toga, dijo: «Aquí os traigo, cartagineses, la paz y la guerra. ¿Qué elegís?». Y el Senado cartaginés, el cual llevaba acumulado rencor, se sentía humillado por todo lo que Roma había hecho y estaba envalentonado debido a cómo habían conseguido volver a resurgir gracias a las conquistas en Iberia, volver a recuperarse económicamente, a montar un ejército. Como decimos, el Senado, envalentonado, con arrogancia, con orgullo, le dijeron a Quinto Fabio Máximo: «Escoge tú, mejor, lo que tú quieras». Y entonces Quinto Fabio Máximo respondió: «Pues entonces, guerra». A lo cual todos los senadores prorrumpieron en un grito unánime: «La aceptamos». Y así comenzó la Segunda Guerra Púnica.
Una guerra en la cual la península ibérica sería uno de los escenarios principales y quizás en algún momento de la guerra el principal. Esta guerra sería permitidme la expresión, sería algo así como una guerra mundial, entre comillas, una guerra mundial del mundo conocido, del mundo mediterráneo. Y los nativos de la península ibérica, íberos, celtíberos, iban a ser, sin preverlo y seguramente sin desearlo, iban a estar en medio del choque entre dos potencias que aspiraban al control del Mediterráneo.